de hoy y de este minicurso que hemos hecho del Juliols. Tengo el placer de presentar a una querida amiga que es Rocío Arnal. Nos hemos visto en México, aquí, en varios lugares, ¿verdad? Y ella tiene una historia de vida fantástica. Yo creo que podría hacer un libro directamente, ¿no? Él, su hermano y su difunta mamá, y tu papá que aún está vivo, ¿no? Porque ellos vivieron unas cosas bastante excepcionales, unos momentos bastante excepcionales, lo cual le ha llevado, yo creo que infelizmente, a hacer la carrera de historia. Yo creo que tenía que haber hecho algo más positivo, no sé. Pero ingeniería, no sé, abogada, economista, pero no. Entonces ahora está metida en el máster, ¿no? Está en varios proyectos, sobre todo de recuperación de memoria histórica, ¿no? Trabajando, que ellos los va a explicar. Y la verdad que es fascinante la historia de vida de ella en sí y de todo lo que conlleva ese entorno que ya ha vivido y que ha participado. Así que, de la cual más, no voy a hablar. No, hombre, sí. Así que sin más, Rocío, muchas gracias. Muy bien. A ver, intentaré manejar esto bien, porque ya vi que, para empezar, me cambió el color de las letras, así que no sé cómo quede eso. Bueno, lo que yo voy a hablar es un poco a través de un colegio español fundado, un colegio en la Ciudad de México fundado por republicanos españoles. Voy a hacer la historia de los exilios, el español, el chileno y el argentino. Hubo más después, pero son los principales porque fueron la mayor cantidad de niños que llegaron a ese colegio. Esta es una definición de dos investigadores, de dos historiadoras, sobre la definición de exilio. Es principalmente, hablo de exilio y no refugio, que son cosas diferentes para muchos investigadores. Se debe a una persecución religiosa, política o ideológica. El exiliado no puede volver a su país de origen porque pone en riesgo su vida. Se pierde la raíz de origen principalmente. El exiliado no tiene ningún tipo de protección del gobierno de su país, al contrario que el inmigrante económico. Yo quiero especificar que estoy hablando del siglo XX. No me voy a meter ahora porque el siglo XX, a partir del 39 hasta los años 70 más o menos. Entonces, en ese tiempo había principalmente dos migraciones: la política, los exiliados políticos, y la migración económica. Esta es una frase, simplemente es una frase que a mí la tengo siempre en la cabeza porque la dijo mi padre cuando nosotros salimos exiliados a México. Yo tenía 7 años y mi hermano tenía 5. Y fue de las últimas cosas que escuché de mi padre antes de marcharnos a México, pero la verdad es que se puede aplicar para todos los exilios. Él se quedó, mi padre se quedó en México, en Chile. Voy a poner un breve vídeo de unas mujeres exiliadas que llegaron niñas a México. Es una parte de un documental mucho más grande que hizo un pintor español, Javi Larrauri, estos apellidos vascos, Larrauri. Bueno, es muy largo, pero cogí unos trocitos como para que veáis lo que vivieron realmente estas personas, estas mujeres. Llegó un momento en que ya todo el mundo tenía que irse o quedarse. Y salimos a Francia por el Pirineo. Nos echaba una pelota. Así nos hizo caminar 26 kilómetros. Porque además yo llevaba un bebé, que era mi hija, y a cada rato tenían que irse a las cunetas porque estaban bombardeando y iban ametrallando. Y de ahí fuimos hasta la frontera, durmiendo en la carretera, durmiendo en el baño de una casa abandonada, porque éramos tantos. La gente empapada, la gente sin comer,
con frío, niños, personas mayores. Yo lo que vi ahí nunca se me olvidará. Diego, bueno, el exilio comienza en 1939, cuando ya antes salieron grupos de niños con cuidadoras y profesores, pero el grueso salió en 1939, fueron 500.000 personas más o menos las que emigraron cruzaron la frontera francesa, después volvieron algunos, casi la mitad, pero bueno, los que se quedaron allá en Francia, la historia fue realmente tremenda. Esta frase es de Joana Sendra. Joana Sendra Ros fue una exiliada republicana en México. Ella llegó niña, es la madre de un gran amigo mío. Y bueno, le pedí que me escribiera, que en realidad lo que le pedí es que si yo podía entrevistarla. Me dijo que para ella era muy duro entrevistarla y que prefería escribirme cartas. Entonces se dedicó durante un tiempo a escribirme cartas y este es un trocito de estas cartas. La hermana mayor, que se llama Sonia, se llama todavía, se quedó con los abuelos y después los abuelos no pudieron mantenerla y se la dieron a unos tíos. Los tíos eran franquistas, la niña tenía 2 añitos y cuando los padres de Joana y de Sonia quisieron recuperar a la niña, le dijeron que no. Les dijeron que no, ellos estaban en México, Sonia y los tíos estaban aquí, y la chica, Sonia, creció absolutamente en un ambiente pues, franquista, católico, repudiando absolutamente todo lo que era el exilio y a sus padres. Incluso le cambiaron el nombre y nunca quiso tener relación con la gente de México. Le dijeron que la habían abandonado, que allá estaban haciendo muchísimo dinero y que ella pues la habían dejado porque no la querían. Y hasta ahora la señora no ha querido tener ningún tipo de relación con la gente en México. Esta mujer es Berta Fernández, que estuvo también exiliada, llegó a los 13 años, salió de España a los 13 años y tiene una historia terrible. Ella en México estuvo responsable de Amnistía Internacional, trabajó durante toda su vida en Amnistía Internacional y ella era la menor de varios hermanos. Una de sus hermanas tenía un bebé, cruzaron la frontera con el bebé murió de hambre, estuvo 3 días, lo tenían en una habitación, en una especie de granja donde los tenían, y las autoridades francesas no llegaban a buscar al bebé, y el bebé pues, estaba ahí días muerto, hasta que en un colegio, alguna profesora, un colegio francés, dijeron, ahí hay un niño muerto, hay que sacarlo de ahí. Y organizaron las profesoras francesas con los niños y las madres, fueron como en un comando, entraron a pesar de la guardia francesa, llevaban un ataúd, coronitas de flores y se llevaron al niño, al bebé, y ellos, ninguna persona de la familia pudo estar en el entierro. Se lo llevaron las profesoras, les prometieron que la iban a enterrar y bueno, eso a ella le quedó un trauma realmente terrible para toda la vida. No sé, cuando la oyes hablar, yo tengo entrevistas con ella, cada una era de 4 o 5 horas, era agotador porque contaba cosas y bueno, algún día también haré un libro de esta mujer que realmente son unas historias muy impresionantes. Uy, no sé si esta no se oye. Y se oía hace rato.
España fue a Francia. Estuvimos en una especie de campo de concentración casi un año, y luego ya mi papá pudo conseguir boletos para venirnos a América. O sea, de estar 2 años en Francia, tiradas en un refugio, porque estuvimos tiradas encima de paja, nos daban un montón de paja y ahí a dormir. Llevábamos 2 años en el refugio, con una taza y un plato de aluminio roto, todo escachado, con gusanos en la sopa. Bueno, estos son pequeños fragmentos de entrevistas mucho más largas, pero es un poquito una muestra de lo que vivieron estas mujeres. Ellas eran hijas del alcalde de Avilés, eran 3 hermanas, y la mayor es la que dice que el padre les tiraba una pelota y ellas tenían que ir a buscar la pelota, y así recorrieron 26 kilómetros. Ella es la hija mayor y estas eran las 2 pequeñas, y ellas lograron irse a Santo Domingo con la familia. El padre llegó después. Esto es otra vez lo mismo. Bueno, el exilio republicano, que salió principalmente a partir del 39, empezaron a llegar a México. Algunos llegaron primero, como dije, a la República Dominicana. Trujillo les exigía por entrar a vivir a República Dominicana $10 por persona. Y la idea era que trabajaran como campesinos, pero claro, la gente que se fue a Latinoamérica, sobre todo a México, ellos pretendían, los que llegaron a Santo Domingo pretendían irse a México, eran casi todos intelectuales, tenían profesión. Y entonces, claro, no se veían trabajando la tierra porque no sabían cómo. Entonces estuvieron un tiempo en Santo Domingo y la mayoría logró, después de un tiempo, irse a la Ciudad de México. El gobierno de Lázaro Cárdenas en México era un gobierno realmente progresista en todo lo que significaba, tanto alrededor como quizá como también un poco en Europa. México siempre fue un gobierno, siempre ha sido, a pesar de la represión que hay adentro, un Estado solidario con los refugiados y con los gobiernos que están más bien con los perdedores en general. En México dicen que la política mexicana es como la política del sujetador: impresiona a los de afuera y oprime a los de adentro. O sea, mejor no se puede definir, porque abrían las puertas, pero bueno, adentro a los mexicanos era otro asunto. Lázaro Cárdenas impulsó varias políticas, varias reformas. La reforma agraria, que fue muy importante, la nacionalización del petróleo, que también fue fundamental, que sigue siendo fundamental ahora para la economía del país, y la reforma educativa, que en realidad lo que hizo fue poner en práctica la ley educativa de 1917, que había hecho Benito Juárez, que por supuesto antes estaba en manos de la educación, en manos de la Iglesia Católica, pero él dijo: se acabó, hay que separar totalmente. Queremos una escuela laica, una escuela gratuita y bueno, de calidad, y obligatoria y mixta. Por eso tenía mucha cercanía con el gobierno republicano. Tuvieron mucho contacto, muchísimo contacto profesional, iban y venían tanto políticos como profesionales en la educación. Una anécdota que pues no sé si es curiosa o por lo menos define lo que es la política del gobierno mexicano en ese momento, que el cuerpo diplomático mexicano puso a disposición de los funcionarios republicanos las sedes y todo lo necesario
que la diplomacia española, para que la diplomacia española siguiera trabajando en el exterior. El embajador de México en España pidió a los embajadores del resto de países que siguieran manteniendo sus legaciones en Madrid. No le resultó mucha cosa hasta que pues empezaron a irse ya cuando ya se iba a caer Madrid. El gobierno mexicano también expulsó del país al embajador español Ramón María de Pujadas por apoyar el golpe franquista. Y además este señor se convirtió en representante de los franquistas en México. Así que lo expulsaron. La cercanía entre los dos gobiernos, como dice Dolores Pla, que es una investigadora muy importante del exilio republicano, cuenta que cuando murió Manuel Azaña en Francia, en noviembre del 40, pues no encontraba ninguna bandera republicana para cubrir el féretro. Y un diplomático mexicano que estaba ahí dijo que pues él, con todo orgullo y con todo el honor, que pues donaba la bandera mexicana para ponerla sobre el ataúd. Esta frase, la verdad es que a mí me impresiona mucho, porque habla mucho de lo que es el sentimiento del mismo gobierno mexicano, ¿no? Lo cubrirá la bandera de México, para nosotros será un privilegio, para los republicanos una esperanza y para ustedes una dolorosa lección. Entonces, habla mucho de lo que sentían los políticos, los diplomáticos mexicanos que estaban en Europa en ese momento. Bueno, Lázaro Cárdenas creó varias instituciones y los republicanos en el gobierno republicano en el exilio creó también tanto la JARE, la SERE, eran varias organizaciones republicanas, y en México todo el dinero que se recaudó de estas organizaciones lo administraba el gobierno mexicano. Eso es una cosa muy importante porque lo distribuía tanto para los niños de Morelia, por ejemplo, que fueron los huérfanos, fueron a Morelia, es la capital del estado de Michoacán. Ahí hicieron una especie de escuela, pues era un orfanato en realidad, porque eran todos niños españoles, hombres, niños, y con eso también crearon los colegios del exilio, que fueron varios. Esto más o menos es la proporción, la composición profesional de los exiliados españoles en México. En principio querían que fueran también campesinos y gente a poblar todo lo que era el campo mexicano, pero Lázaro Cárdenas se dio cuenta de que en realidad lo que necesitaba eran intelectuales para levantar al país, porque era la única manera de que la educación realmente fuera una educación de calidad. Entonces cambió totalmente la política y empezaron a pedir que fueran profesionales. La cantidad de profesores que fueron, de profesores de básica y de instituto, fue muchísima. O sea, realmente coparon tanto los colegios del exilio como varios colegios que había en la Ciudad de México. Casi todos se quedaron en la Ciudad de México. Bueno, todos los exilios en general tienden a mantener vivas sus costumbres. Es lo primero, la comida, el acento es muy importante en la comunidad y en el ámbito familiar. Se mantienen el acento, el vocabulario. Es muy curioso que a estas alturas, por ejemplo, que han pasado tantos años del exilio, desde que salió el exilio republicano, las familias, tanto catalanas como vascas, siguen manteniendo en el hogar, en el ámbito privado, el idioma.
van muchas generaciones ya y siguen manteniendo el idioma. Esto pues se nota el arraigo que tiene y se sienten mexicanos, pero también es una cosa de pertenencia a sus raíces. Este colegio, el colegio del que yo voy a hablar, es el Colegio Madrid y se sigue, después de 80 y tantos años, ya, 80, se sigue festejando el 14 de abril. A los niños les enseñan el himno de riego y se celebra el 14 de abril todos los años. Bueno, en el año 45 sube el presidente Ávila Camacho y, de todas maneras, bueno, las relaciones con el gobierno de la República se afianzan, pero este señor deja una puerta abierta para que organizaciones fascistas y franquistas se organicen en México. La derecha siempre estuvo en contra de que llegaran los republicanos porque la derecha tenía miedo a que llegaban puros comunistas, cosa que no era verdad, pero era uno de los miedos que tenían y que utilizaban. No tuvieron mucho éxito, la verdad es que todas estas organizaciones fascistas y falangistas y franquistas fueron una minoría, así que no tuvieron ninguna repercusión importante en México. Bueno, a través del colegio, con el exilio a través del colegio, pues yo lo tomo un poco así porque realmente el colegio fue el hogar de todos, de estos 3 exilios, de 4. Los uruguayos también llegaron después, pero los uruguayos ya llegaron muy poquitos. La fundación del colegio fue en 1941, fue casi una orden, se puede decir, de Indalecio Prieto, que dijo: es necesario que los niños españoles tengan un colegio donde estudiar, porque en ese momento pensaban que el exilio iba a durar muy poco y los niños tenían que educarse tenían que tener una educación española, porque iban a volver en cualquier momento a España y tenían que seguir los programas de la Institución Libre de Enseñanza. La verdad es que los profesores que fundaron este colegio se dieron el lujo de replicar la Institución Libre de Enseñanza en el Colegio Madrid. Los tuvieron, porque es un privilegio y un lujo, porque les dieron manga ancha para organizarlo. Solos, en un primer momento, solo se contrataron españoles, solo se contrataron profesores. Los profesores, los exiliados, hacían cualquier tipo de trabajo, desde limpiar casas, aparcando coches, aunque tenían profesión, de cocineros, cuidando niños, lo que fuera. Y bueno, Indalecio Prieto dijo: hay que sacar a toda esa gente que pueda trabajar en el colegio y tenemos que fundar un colegio en donde trabajen los españoles y que eduquen a los niños españoles. Entonces, desde el jardinero, los limpiadores, todos eran españoles en un principio. A partir de 1973 llegan ya el exilio latinoamericano. Los primeros que llegaron fueron los chilenos. Se hizo lo mismo que con los españoles. El gobierno creó unas asociaciones, una asociación en donde fueron ingresando tanto colegios como asociaciones de ayuda a los exiliados chilenos. El Colegio Madrid y otro colegio más, el Luis Vives, se inscribieron en esa asociación y entonces distribuían a los niños. El Colegio Madrid era un colegio mucho más grande, tenía más financiación, tenía más poder económico y entonces asumió casi la mayoría de los niños exiliados. En Latinoamérica tuvimos una cantidad de golpes de Estado desde el 64 hasta el 76, uno tras otro casi, ¿no? Y bueno, brasileños no llegaron.
El golpe de Uruguay fue en el año 73, fue en junio, el chileno fue en septiembre, pero los uruguayos no salieron de Uruguay porque fue una cosa un poco ambigua. Hubo mucha represión, pero lograron irse o a Chile o a Argentina. Entonces no salieron a México. Los primeros que salieron a México fueron los chilenos. En pocas palabras, el exilio chileno en número, más o menos 1.600.000 fueron los que salieron de Chile. No todos fueron exiliados políticos, muchos salieron sin esa categoría, pero salieron huyendo de todas maneras. Y a México llegaron 200.000 chilenos, que son muchos. Sí, ahora son 14 millones, en ese tiempo era mucha gente. O sea, es más que Tarragona. Yo siempre lo pienso así, es más gente que Tarragona los que llegaron a México. Bueno, los exiliados chilenos en México, el golpe de Estado fue el 11 de septiembre del 73 y los primeros exiliados salieron ese mismo día. En la tarde salieron políticos y gente del gobierno y hasta el 19-20 de septiembre salieron la mayoría. Después fueron entrando a la embajada, lo que hacían era entrar a las embajadas, a las que les permitían entrar. Gonzalo Martínez Corvalá era el embajador en México, el embajador de México en Chile, y él salió con el primer avión. Y claro, en ese momento los demás tuvieron que pedir salvoconducto. Con el primer avión no había, simplemente los metió en un autobús en la tarde del 11 o el 12 de septiembre, me parece, y puso afuera banderas mexicanas. Y él iba adelante, y yo soy diplomático, y este autobús pertenece al Estado mexicano. Así que aquí no y lo dejaron pasar. Yo creo que estaban un poco desconcertados todavía de lo que estaba pasando. La misma dictadura y los dejaron, al final los embarcaron y les permitieron que el avión saliera a México. Ellos fueron los primeros. Los demás tardaron mucho más. Mi madre que estuvo también en la embajada mexicana, estuvo más de 2 meses esperando un salvoconducto. Y mucha gente se quedó esperando varios meses en la embajada. Se quedaron un grupo de mexicanos, sobre todo militares mexicanos, de la delegación militar, a cuidar la embajada y a recibir a toda la gente que llegaba. Una anécdota muy divertida, cuando entró mi madre, tragicómica si se puede decir, cuando entró mi madre los entrevistaban el agregado militar para ver qué habían hecho y si realmente merecían estar en la embajada o no. Y entonces entra mi madre a un aula, una oficina supongo, y le dice el agregado militar: ¿y usted también tiró varios aviones, helicópteros? Porque aquí todo el mundo dice que tiró aviones y helicópteros, así que tiene que estar aquí. No, yo era secretaria de Allende, yo no tiré ningún avión. Son anécdotas un poco tragicómicas del... Bueno, los exiliados chilenos que salieron a través de la embajada, todos tenían la categoría de exiliados políticos. Eso significa que tienen muchísimas restricciones. A los españoles les dieron la nacionalidad mexicana inmediatamente y a los chilenos no. Los chilenos no tenían derecho a nacionalizarse, tenían que pedir permiso al Ministerio del Interior para casarse, para cambiarse de trabajo, para cambiarse de casa, para cambiarse de lugar de residencia, de un estado a otro. Las restricciones eran muy duras. Cada año había que renovar la fórmula migratoria y bueno, el control realmente era absoluto, el que tenían sobre el exilio chileno. Y bueno, hay una ley en México que es el artículo 33, que tenían estrictamente prohibido meterse en política mexicana.
podían hacer manifestaciones en contra de Pinochet, en contra de dictadura argentina, pero en el momento en que se metieran en política mexicana los expulsaban del país. Entonces, esa es una de las cosas que te enseñan desde pequeñito, que cuidado con el artículo 33, porque si te oían hablar mal del gobierno mexicano como extranjero, también te podían expulsar si te veían en una manifestación. En eso había mucho control. El ingreso de exiliados chilenos al colegio empezó inmediatamente en septiembre del 73. Eso fue 32 años después de que el colegio se fundara. Y los recibieron realmente de una manera muy peculiar. No sabían muy bien qué hacer con los niños chilenos, porque los niños españoles, primero, la mayoría no hablaban el idioma, no hablaban castellano, porque habían estado muchos años en Francia, hablaban muy mal castellano, no estaban escolarizados, habían perdido 1, 2, 3 años de escuela, llegaron desnutridos los españoles. Entonces, claro, cuando llegaron los chilenos, quisieron en el colegio, el equipo de profesores y directivos lo que quisieron fue, pues más o menos, hacer lo mismo que hicieron con sus niños. Y claro, estos no venían desnutridos, no habían perdido colegio más que unos meses, algunos ni siquiera unos meses porque habían salido de un día para otro, pero tenían otros problemas. Los niños llegaron deprimidos, con miedo, ansiosos, muchas veces con rabia, con resentimiento. Una de las cosas, de las características de los exilios es que en general no les explicaban a los niños qué pasaba. Tanto a los españoles como a los niños chilenos no les explicaban, ¿no? Había mujeres que llegaban solas con sus hijos y no se atrevían a decirle a sus hijos que sus padres estaban muertos, que habían sido asesinados, que estaban desaparecidos. Simplemente, se quedaron porque estaban allá trabajando o porque todo era muy ambiguo, y eso les creaba mucha ansiedad a los niños también. Aparte de todo lo que significa dejar tu casa, tu colegio, tus primos, tus abuelos, es realmente fue muy duro en ese sentido, ¿no? Hay una entrevista que yo hice a una de las profesoras, que en ese tiempo era profesora, Alicia Martínez Dorado, era profesora del colegio. Después, cuando yo la entrevisté, ella había sido parte de la Junta de Gobierno del colegio. El colegio es una asociación civil, no tiene dueños. Entonces, hay una junta directiva que administra el colegio, y ella me cuenta que los niños chilenos pues se soltaban a llorar en clase, no querían comer, no hablaban, no sabían cómo manejar todo lo que les estaba pasando, ¿no? Y eso no sabían cómo manejarlo los profesores. No había psicólogos en ese tiempo, por supuesto, no había ningún apoyo externo, eran las profesoras las que decían: tengo este problema, ¿qué hacemos con este niño? ¿Qué hacemos con este otro? Había niños, hay un caso tremendo de que eran 5 hermanos y a uno le dio leucemia y se murió en poquito tiempo después de llegar al colegio. Ya el trauma que venían los niños del salir del colegio, y que se les muere el hermano mayor, fue tremendo, no querían ir a clase, era una cosa realmente terrible. Después de que ya más o menos estaban los chilenos acomodados, lo que hicieron al final fue, te recibía la directora general del colegio. El colegio era muy grande, tenía niños desde preescolar hasta 18 años, hasta el último año de bachillerato, y les explicaban a los niños mexicanos que iban a llegar unos niños, les explicaban
toda la situación de los chilenos, de lo que iban a vivir, de lo que habían vivido los niños chilenos, que entonces hay que acogerlos, hay que cuidarlos, y realmente el recibimiento pues fue increíble, porque estos niños mexicanos, la mayoría eran hijos de la primera generación que había llegado pequeña al colegio, exiliados españoles, entonces no les era ajeno nada de lo que estaba pasando con estos niños chilenos. Lo que sí hicieron además fue, les dieron de todo, o sea, les dieron útiles escolares, uniforme, transporte para que las madres no tuvieran que llevar a los niños al colegio, les daban desayuno porque como pensaban que estaban desnutridos, también ya después se dieron cuenta que no, pero bueno, era una forma también de integrarlos con los otros, ¿no? Cuando llegaron al exilio argentino, la verdad es que siguieron el mismo camino, el mismo proceso, porque era más o menos igual. Los argentinos llegaron en el año 76, a partir del 76, pero bueno, eran las mismas características que el exilio chileno, no había ninguna diferencia a destacar realmente. Pero ellos no tuvieron la categoría de asilados políticos, los argentinos tuvieron que llegar por sus propios medios y pues precisamente por eso llegó clase media alta y generalmente todos profesionales. El exilio argentino y uruguayo, como dije, empezaron a llegar en el 76 y entonces, bueno, voy a poner ahora una breve capsulita. Esto es un resumen de un pequeño vídeo que voy a poner ahora, que dice: yo aprendí realmente el horror de la dictadura argentina a través de la escuela. Ella es una chica, Mariana Macera Ceruti, que llegó a México con 2 hermanos y la madre. Al padre llegaron a buscarlo en una madrugada a la casa de ellos. Lo sacaron a golpes de la casa delante de los 3 hijos y de la madre, y está desaparecido todavía. Entonces era una familia realmente con muchos problemas, realmente terrible. Aguantaron un tiempo en Argentina y después la madre decidió irse con los hijos porque la represión, que aquí pasaba un poco lo mismo, ¿no? La familia seguía siendo reprimida y acosada por la policía y por el gobierno, ¿no? Dice: yo comprendí realmente el horror que era la dictadura argentina a través de la escuela. Cuando habla de la escuela, habla del colegio en México. Fue un ambiente excepcional que te permitía crecer, hacer el duelo, y tenías a mucha gente que te entendía, los mismos exiliados, alumnos sudamericanos y el resto. No tenías que explicar nada. Eso es una cosa que realmente facilitó mucho la integración de todos los exiliados. Y estas son 2, una es Mariana Macera Ceruti y Raquel Beato, que bueno, también habla de la forma de sentirse un poco, cómo se fueron integrando. A ver si se escucha bien, porque... Bueno, pues yo llegué a la primaria, ¿no? Llego a la primaria y somos de los primeros exiliados que llegamos, porque llegamos en 1975, antes del golpe militar, que es en 1976. Y ya había algunos exiliados, porque la represión empieza bastantes años antes, y nos recibió la maestra María Leal. Y llegando nomás nos metieron al colegio, ¿no? Era como el colegio que ya los primeros exiliados habían detectado que era una escuela de acogida, ¿no? De quienes veníamos con problemas políticos de otros países. Y bueno, ya estaba la experiencia chilena desde 1973 y seguía la experiencia argentina y la uruguaya, ¿no? Y entonces fue como un camino que marcaron los primeros en llegar y que subsecuentemente se fue dando como de natural, pues, ¿no? Creo que... Sí, en nuestro caso, pues primero, yo llegué casi a primaria los primeros meses, porque llegamos en enero del 78, justamente ya después de que había llegado la mayoría, y estuvimos
no fue directo llegar al Colegio Madrid, se trataron de buscar algunas otras escuelas, pero ninguna nos recibía sin papeles, porque habíamos venido sin papeles. Y luego, a través de un familiar, del hermano de mi mamá, nos dijo que estaba el Colegio Madrid, e inmediatamente recibió la maestra Leal a mi mamá y se quedó encantada, por supuesto, por la solidaridad, e inmediatamente me llevaron a sexto de primaria, me acuerdo, y a las primeras veces que vi fue a Carmen y a Magdalena Jitrick, bajaban de la escalera y me recibieron, ¿no? Era la escuela de bienvenida. Porque eso tenía... Entonces eso para mí por lo menos era, o sea, la primera vez, ¿no? Sí, buscaban a otros exiliados argentinos para que te recibieran, como lo hicieron con Mariana. Y en mi caso, a mí me llamaron en sexto de primaria para que recibiera a Josefina Valentini. Y me dijeron, ella acaba de llegar. Ella llegó como 2 meses después de que, o 3 meses después. Entonces había toda una dinámica para sentirte que te integrabas, porque llegabas en unos momentos sumamente difíciles, ¿no? Los exilios son... Pues sí, para nosotros, bueno, en ese entonces veníamos de una persecución terrible, ¿no? Y pues encontrar la primera vez que te dijeran que lo subversivo no era malo, sino que era todo lo contrario. Bienvenido. Y para nosotros fue así como una puerta de luz a México, y sentirte por primera vez la libertad, porque sí. Pisando México, claro, de aquí que es el shock y demás, pero en el colegio que a uno lo aceptaran después de haber estado un año en Argentina, que te señalaban, la gente se escondía de ti, ¿no? Llegar al Colegio Madrid, esa bienvenida, ¿no? Y encontrar gente que te entendía y todo, para nosotros fue, creo que para los 3, ¿no? Bueno, esto es un poco la representación de los exiliados. Aquí hay argentinos, uruguayos y chilenos. Como veréis, de los 38 alumnos, 9 eran exiliados, de este lado acá. Y en el otro, de 41 alumnos, 7 eran exiliados. Entonces el porcentaje, de todas maneras, era alto. Exiliados latinoamericanos. No, en ese tiempo ya eran mexicanos. Habían mexicanos, pero la gran mayoría eran hijos de la primera generación, de los que llegaron, de los exiliados españoles que llegaron niños, porque esto fue los años 70, entonces ya los que llegaron niños pues tenían familias, pero seguían manteniendo... estos niños eran la primera generación de mexicanos, de nacidos en México. ¿Y al colegio este solamente fueron exiliados? No. Al principio sí. En el año 41 solamente admitían españoles. Sí. Posteriormente no, porque eran intelectuales, más bien. Eran, como decían los mismos mexicanos, era la whisky izquierda de la Ciudad de México, porque eran los intelectuales mexicanos de izquierda los que llevaban a sus hijos a un colegio republicano, porque además era un colegio ostentosamente laico, ostentosamente de izquierda, y hacían cosas que, bueno, se festejaba, se celebraba el 14 de abril, o sea, era un colegio muy de izquierda. Entonces no cualquier mexicano llevaba a sus hijos ahí, siempre eran... ¿Tenían la misma ideología que fuera de México? Sí, claro, sí. Pero la mayoría de los mexicanos que había en ese momento era la primera generación de mexicanos nacidos en México, de los hijos, porque además en general los exilios son muy endogámicos. Entonces se casaban entre ellos y... Sí, eso te iba a preguntar también. Cuando antes habla que los republicanos exiliados, al final contraerían matrimonio o pareja con mexicanos o mexicanas. Casi no. Lo que decías de mantener el idioma incluso hasta el día de hoy. Sí. ¿Han seguido manteniendo su endogamia? Un poco sí. Yo te puedo... Es que es un poco complicado esto de los exilios porque siempre eres un poco de fuera.
los códigos que uno tiene cuando es exiliado político, que es lo que yo estudio y es mi caso, lo que tiene es que la sociedad mexicana en sí hay muchas cosas que no entienden y tú no entiendes de ellos. O sea, yo viví 30 años ahí y hay cosas, los códigos que uno tiene son muy parecidos a los otros exilios políticos. Y entonces es una endogamia. El colegio, yo trabajé 20 años en este colegio y ahí empecé mi investigación sobre el exilio, y yo hablaba con el director, uno de los directores del colegio, yo le decía, oye, hay que hacer aquí un estudio sociológico. Él me decía, Rocío, ¿por qué no haces un estudio sociológico del colegio? Y no sé qué, que hay que hacer un árbol genealógico, pues todos son parientes. Porque es verdad, o sea, mi hijo, por ejemplo, ahora tiene 28 años. Él tiene amigos que no son de sangre mexicana, o sea, se han mezclado solo entre exiliados españoles, chilenos y argentinos. ¿Y eso no ha provocado rechazo? Pues ya a estas alturas la gente, porque tú no andas diciendo por el mundo que no eres, o sea, que un poco sí, pero no solo. Primero porque el mexicano tiene un poco de rechazo al español en sí, porque sí. Y lo otro es que, físicamente son diferentes también en muchos casos. Me refiero en el sentido de que vienen, son republicanos o son exiliados con toda la cuestión dramática que tiene el tema, pero me vienen al país, montan el colegio, que está muy bien, con ayudas del gobierno y todo esto, y luego... No, pero el dinero del colegio, la fundación del colegio fue solamente con fondos del exilio. Lo que pasa es que lo supervisaba, el dinero lo supervisaba el gobierno mexicano, pero no había dinero mexicano. Sí, parece que van de elitistas en el sentido de que no admitían a los propios mexicanos y han mantenido la endogamia. Sí, no lo admitían en un poco sí, pero después es que es una cosa complicada, porque sí vas metiéndote, o sea, tu ámbito de trabajo y todo, pues te vas metiendo ahí, no hay, la gente se integra en la sociedad mexicana sin ningún problema, y hubo muchos casos en que sí se casaban y tenían parejas mexicanas, la mayoría no, pero claro, tú en tu día a día pues vas a un trabajo, o sea, no hay esa cosa de rechazo, ¿no? Y en un principio solo era para españoles porque no había un convenio con el gobierno mexicano a nivel de programa. O sea, el programa de estudios de las asignaturas eran solo españolas porque querían volver. Cuando ya decidieron que la cosa no iba para más, entonces sí tuvieron un convenio y fueron reconocidos por el Ministerio de Educación. Tuvieron que seguir el programa mexicano y ahí entró todo el mexicano que podía pagar el colegio. Era un colegio privado. ¿A qué se debe la discriminación a nivel comparativo con los republicanos españoles de Chile y de Argentina? ¿Qué discriminación? A los exiliados republicanos españoles les dieron la nacionalidad inmediatamente. Yo creo que era la época simplemente, y el tipo de gobierno que había. O sea, Lázaro Cárdenas fue una excepción en México, era priista, pero era una excepción. A los exiliados chilenos les tocó Echeverría, que fue el que reprimió tremendamente el Tlatelolco, que hubo miles de muertos. Entonces, y la política ya era distinta, era los años 70, es otra cosa, totalmente. Claro, sí. No, tampoco. No, lo que pasa es que como ellos se nacionalizaron, sí. Al ser mexicanos, entonces ya podías. Pero si eras extranjero, no. Porque México fue uno de los opositores a que España, con el gobierno de Franco, entrara en la ONU. Fue el único casi, sí. Fue el que promovió, no nos resultó muy bien la jugada, pero... Hay que recordar que en el 73 se estaba en medio de la crisis del petróleo. Claro, también, sí. Bueno, este es otro pequeño video de estas dos argentinas, porque las profesoras, el papel de la mujer en este sentido fue muy importante, porque las mujeres
españolas se hicieron cargo de las necesidades, de cubrir las necesidades tanto psicológicas, apoyando, conteniendo, y de las cosas del día a día. Entonces, las profesoras y las madres de familia reunían dinero para esto, para los uniformes, para los incluso juguetes, ropa, para todo tipo de necesidades, ¿no? Comida, para pagar becas. Y después se creó una especie de lo que le llaman una verbena para juntar dinero, que es una fiesta que se hace en el colegio, para juntar dinero para becas para los niños que lo necesitaran. Ahora, que son todos niños mexicanos, siguen esas becas para gente que tenga problemas económicos. Si algún padre se queda, una madre se queda, por ejemplo, en paro, entonces inmediatamente el colegio cubre con una beca a esos niños hasta que los padres pueden volver a trabajar. No hay que devolver el dinero. O sea, es una del oído, pero nos tocó muchísimo en la secundaria toda la cuestión de los exilios sudamericanos. Sí. Eso fue fuertísimo en el Madrid. ¿Y la escuela cómo lo trataba? ¿Hacía algo? ¿Nada? ¿Explicaban? Bueno, las verbenas es el ejemplo de solidaridad con los exilios. Bueno, nos contaba, uno se termina buscando, al final de cuentas, historias paralelas. Bueno, mi suegra es niña exiliada de la República Española. Y contaba que cuando empezaron a llegar los exilios sobre el chileno, se organizaron las mamás del Madrid de ese momento, de los años 73, 74, para hacer las verbenas y recaudar fondos para becas, para apoyar a los exiliados, a los niños exiliados. Entonces, pues había un apoyo familiar, de padres de familia. Entonces era un entorno, yo creo que excepcional, privilegiado en el que caímos, ¿no? Y ahí yo creo que tomamos muchísima conciencia de nuestra situación, de lo que sucedía allá. Exacto, yo creo que comprendí realmente el horror que era la dictadura y todo a través de la escuela. Yo creo que sí, también fue un ambiente excepcional que te permitía crecer, te permitía hacer el duelo, te permitía entender mucho, ¿no? Y tenías mucha gente por diferentes lados que te entendía, ¿no? Estaban entre los mismos exiliados que te platicabas, pero también toda la demás gente, no había casi que explicar que eras exiliado, ¿no? Como se entendía perfecto. Se partía. Entonces yo creo que eso sí. Y había como una riqueza cultural con eso, también, ¿no? Que eso, yo creo que el colegio, al ser tan tolerante y recibir a tanta gente de tantos países diferentes, teníamos una experiencia cultural muy rica. Sí, yo creo que fue muy rico en ese momento, también por todo lo que estaba pasando. Yo creo que sí hubo un ambiente, ¿no? Sí. Como un punto climático, ¿no? Porque todo lo que estaba pasando en Latinoamérica como que ¿no? Y en México se estaba entendiendo desde otra manera, pero ahí estábamos, ¿no? Como... Otra pregunta es de su vida hoy, en lo cotidiano. ¿Ven a gente del colegio? No estamos viendo. Se ríen porque las dos están casadas con exalumnos del colegio. Y ese es un punto que dijo una exalumna que es muy importante y sí hay que seguirlo manejando porque es fundamental. Ese es el sentido de apropiación que se tiene o de identidad con el colegio. Sí. Son de las pocas instituciones con las que tú te identificas incluso con los exalumnos. O sea, nos seguimos viendo todos, nos casamos entre nosotros, muchos, ¿no? Pero aunque no te cases, aunque tus hijos no vayan al colegio, aunque vivas lejos del colegio, hay un sentimiento de pertenencia a tu generación, a la institución, que hace que quieras volver a verte, que quieras seguir platicando y que continúes con tus amigos. Al final de cuentas, tus mejores amigos, muchas veces, muchas veces. Bueno, está cortado un poco a lo bestia, pero... Bueno, lo explica ella muy bien, pero realmente se formó una gran familia. ¿Por qué? Porque los valores, tanto de los exiliados españoles como de los chilenos, los uruguayos, los argentinos, eran los mismos, en el fondo.
Entonces ahí no había incongruencia entre la casa y el colegio, ¿no? Yo tenía una profesora que era toda su carrera, una profesora del POUM, que hizo su carrera en Barcelona, profesora de Historia y Geografía, y que decía, es que los chicos, vosotros tenéis que defender los derechos y no sé qué, y si el gobierno no entiende por las buenas, a quemar autobuses, nos decía. A los 11 o 12 años, yo estaba acostumbrada, pero claro, los niños mexicanos los miraban así, pues esta mujer está loca, ¿no? Y era una maravillosa profesora, maravillosa, era una mujer que había sufrido mucho, pero realmente era una de las mejores profesoras que yo tenía. Pero era así, o sea, era como... Bueno, esto no sé si me da tiempo de poner un vídeo, me da un poco de vergüenza porque salgo yo, pero Luigi me dijo que lo pusiera porque resume exactamente lo que fue para nosotros el llegar al colegio, y después viene otro y ya acabo. A ver si se conecta esto, ¿eh? Uy, dice que no. Pues no. En mi otro ordenador sí funciona, pero en este no. Aquí está. A ver. Son 5 minutitos que... El 21 de junio de 1941, a instancias del gobierno de la Segunda República Española en el exilio, abrió sus puertas el Colegio Madrid, con el propósito de proteger y cuidar a niños y niñas, así como a sus familias, provenientes de una... Espera, entonces, ¿cómo hago para que se vea? Sí, antes pasó lo mismo, sí. Ah, vale, sí, espera. A este lo minimizamos. Pues no sé qué ir. Ah, vale. ¿No se va? Pero si tiene que estar uno de estos, ¿no? ¿Cuál es? Espera, es esto, pero no se ve allá. Dale aquí, a ver. No, sí. ¿Solo es volumen? No, está bien, pero no se ve acá. A ver, voy a cerrarlo. Sí. En vez de minimizarlo, lo cierro. Ahora vienen aquí los que saben. A ver, ¿ya? ¿Ahora sí? Ah, perfecto. Pues no sé, le dio miedo. A ver. El 21 de junio de 1941, a instancias del gobierno de la Segunda República Española en el exilio, abrió sus puertas el Colegio Madrid, con el propósito de proteger y cuidar a niños y niñas, así como a sus familias, provenientes de una guerra injusta y cruel. Poco más de 3 décadas después, a mediados de los 70, el Colegio Madrid volvió a abrir sus puertas a un nuevo exilio, donde también venían muchas niñas y niños en situación vulnerable, provenientes de los autoritarismos sudamericanos. El Colegio Madrid reafirmó así su vocación de cuidado y sus principios republicanos de libertad, justicia y solidaridad. Hace más de 40 años llegamos a México procedentes de Sudamérica. Mi familia vino desde Chile en el 73. En 1974 llegamos a México desde Chile, mi mamá, mi hermano y yo. Entre los años 1975 y 1983, junto con mis padres y mis hermanos, nos fuimos a México exilados por la dictadura argentina. Cuando has perdido tu país, cuando han matado a tus seres queridos, cuando te han perseguido por pensar diferente, México nos recibió con los brazos abiertos. En esas tristes horas del exilio, llegaron a casa 3 mujeres españolas con sillones, camas, juguetes, ropa, adornos y hasta un florero con un ramo de flores. Acomodaron todo, nos dieron un beso y se fueron. No dijeron sus nombres, nunca supimos quiénes eran, solo dijeron que venían del Colegio Madrid. Gracias a su generosidad y solidaridad tuvimos un hogar. Mis padres, tíos y abuelos atravesaban por momentos muy difíciles y dolorosos. Fue en ese contexto que el Madrid abrió sus puertas y nos hizo parte de su gran familia.
Nos encontramos en México con una gran institución, el Colegio Madrid. El Colegio Madrid nos abrió sus puertas y sus aulas. El Madrid recibió muy generosamente a mi familia cuando llegamos exiliados en Chile. Y ahí nos recibieron los que serían nuestros compañeros de curso, con los que todavía hoy nos unen el cariño y la complicidad que solo da el Madrid. El Madrid, nuestra escuela, fue fundamental para nosotros. Para mí el Madrid es un lugar en el que te enseñan a creer en ti, te enseñan a pensar, te enseñan a cuestionar. El Colegio Madrid representa para mí lo mejor de la calidez y la hospitalidad mexicanas, aunado con el humanismo español. Para mí el Madrid significó una infancia feliz y llenó todos los vacíos que el exilio y que la familia lejana dejaba. En nuestros corazones guardamos esa imagen para siempre y estaremos eternamente agradecidos. La mayoría de los exiliados tenían una situación económica muy precaria, así que fue necesario seguir apoyándolos con las becas. Los exiliados españoles tampoco podían ayudar tanto tiempo, así que se organizó la primera verbena para financiar nuestros estudios. En el origen de la verbena está la solidaridad con las familias argentinas, chilenas y uruguayas que, como el exilio español, llegaron a México buscando refugio. Para que aquellas oportunidades que tuve yo en ese exilio la puedan seguir manteniendo otros que en este momento la necesitan. Son tiempos difíciles, pero también son tiempos de oportunidad. Con el Madrid, donde aprendí de empatía y solidaridad. Y el Madrid es un lugar en el que te enseñan a comprometerte, a involucrarte. Te enseñan a escuchar diferentes puntos de vista, a respetar, a aprender de las diferencias. Yo te invito a que colaboremos con esta campaña. Cuando eres parte del Madrid, eres parte de una comunidad y no dejas de serlo nunca. Porque así somos en el Madrid. Así somos en el Madrid. Tu donación es muy importante. Por favor, dona. Los profesores y la comunidad del colegio nos enseñaron con su ejemplo el valor de la solidaridad, el valor de la gran familia madrileña en que nos convertimos. Por eso, es hora de demostrar que esos valores son parte de nuestra esencia. Y con su solidaridad nos alentó a seguir defendiendo nuestras ideas. Estudiar en el Madrid fue una gran experiencia donde conocí a grandes personas. Atesoro sobre todo los recuerdos de participar en las campañas de alfabetización con el Colegio Madrid. Esa experiencia cimentó fuertes lazos de amistad entre los participantes. Nos hizo sentir que así somos en el Madrid. Para ayudar a otros alumnos y alumnas a vivir la experiencia educativa de nuestro colegio, participemos en la campaña de beca. Así somos en el Madrid. Tu donación es importante. Tu donativo es muy importante para el colegio. Gracias. Así somos en el Madrid. ¿Tú ya donaste? Bueno, esto es una campaña que se hizo durante la pandemia para que los exalumnos hicieran una donación de lo que pudieran para poder mantener, como no se hacían las verbenas, porque la pandemia no lo permitía, para que pudieran seguir estudiando los chicos que necesitaban beca. Y bueno, nos pidieron que hiciéramos, los exiliados, que hiciéramos esta propagandota. Pero independientemente de lo que significa que es una propaganda para que hagan su donativo, la verdad es que explica muy bien lo que significó para nosotros el haber caído en ese colegio, ¿no? Es un ejemplo de solidaridad, pues realmente que para nosotros nos salvó la vida en cierto sentido a muchos. Ahora tengo que volver al madre mía, ya no sé dónde estoy. Creo que lo cerré. Bueno, solo voy a poner ahora esta última, que es del Ateneo, espero que se vea. Sí. El Ateneo Español de México es una institución fundada por republicanos, es una institución eminentemente cultural, pero ahí hay un gran centro, una biblioteca y un archivo, hay fondos de exiliados, muchos exiliados han donado todos sus archivos personales y están ahí en el colegio, en esta institución, en el Ateneo, y este es un pequeño vídeo que realmente es como, no sé cómo explicarlo, es en 3 minutos
habla de la fusión del exilio español y México. Sí, hasta ahora, sí, incluso, sí, ahora tiene además un convenio desde hace unos años con el Ministerio de Educación español, y entonces los chicos salen con los dos certificados de bachillerato, con el mexicano y con el… Es como el liceo francés, un poco, pero a la española. A ver si me funciona. Y suena, porque esto tiene que sonar. No suena otra vez. Así. Es muy bonito, a mí me gusta mucho. Ay. Bueno, y esta es una frase, bueno, todo el mundo la conoce, supongo, que musicalizó Jack, que es fantástica, pero que resume en 4 líneas lo que sentimos los exiliados cuando nos toca irnos tengas la edad que tengas. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Los dejé mudos. Uy. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, y se sigue teniendo realmente los valores. Bueno, ya no puedes hablar exactamente de los valores republicanos, pero en el fondo no se habla específicamente, ¿no? Porque ya… Totalmente, sí. Ahí te dan mucha importancia, sobre todo la institución libre de enseñanza, es como la base pedagógica del colegio. Entonces hay mucha importancia en las artes, en el deporte, de ahí han salido grandes artistas, realmente grandes artistas mexicanos. Bueno, hay en general de todo, y sigue siendo un colegio de excelencia realmente, o sea, además, a pesar de ser un colegio privado, ellos tratan, pues yo diría que encausan de una manera desde pequeños a que todos los alumnos que quieran entrar a la universidad tienen que entrar a la universidad pública.
todos. Ellos les han ofrecido becas, por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey, que es una universidad privada así de empresarios, y les dicen, ha habido reuniones en que dicen, bueno, el Tecnológico de Monterrey le da 3 becas anuales al Colegio Madrid para que el colegio decida quién por puntaje, y ellos dicen, no, aquí todo el mundo la publica, a la UNAM. Y realmente es una práctica que tienen de preparar a los chicos para el examen, para que todos entren en la universidad pública. O sea, en ese sentido sigue... ¿Qué ibas a decir? Perdón. Sí, pero lo que pasa es que sigue siendo un colegio privado. Entonces, por ejemplo, toda la migración guatemalteca y centroamericana ni siquiera llega no hay esa posibilidad, ¿no? Porque además tampoco se quedan en México. Sí, hubo algunos chicos brasileños también, pero que llegan mucho después, porque los pobres brasileños, mi madre tenía un amigo que era Rui Mauro Marini, que era me parece que era sociólogo, y el pobre había de Chile, digo de Argentina, de Brasil, cuando fue el golpe de Estado se fue a Chile, a primero Uruguay, después a Chile, de Chile a Argentina, y llegó a México y ya le decían, por favor, o sea, no te muevas de aquí, porque aquí también era tremendo, el pobre hombre había sufrido un montón entonces, bueno, la verdad es que los últimos así que llegaron fueron los uruguayos. Pero ya cuando llegaron los uruguayos había muchísimo mexicano. A mí me tocó, el colegio se tuvo que cambiar de sede, porque en la sede antigua hicieron un metro, así que nos tuvimos que ir de ahí, y cuando se cambió al sur de la Ciudad de México llegaron muchas chicas de colegios de monjas, que no tenían nada que ver con el colegio, nada, o sea, era totalmente... Pero estaban ahí porque las chicas que no querían hacer magisterio en el colegio de monjas que estaba ahí cerca, pues se iban al Madrid, que les quedaba cerca y era privado y era así como... Pero no tenían nada que ver, o sea, las pobres chicas... Era muy complicado, ¿no? Nunca habían visto un niño en clase, nunca habían... O sea, era así como... No encajaban ahí, o sea... Sí, o sea, cuando... No tenían que hacer de religión y era complicado para las pobres. Sí.